Bueno chicos, vamos a continuar con los componentes electrónicos y vamos a ver un componente muy útil que es el diodo, ¿de acuerdo? Los resúmenes lo tenéis con el símbolo y el dibujo, entonces vamos a repasar un poquito el concepto. Eh, el diodo es un material semiconductor, ¿de acuerdo? Entonces, como ya hemos comentado, los materiales, dependiendo de cómo se comporten cuando pasa la corriente eléctrica, pues se pueden llamar conductores, como pueden ser los metales. Tenemos aquí un hilo de cobre. Tenemos aislantes, por ejemplo, los plásticos, la madera, el cristal. Y luego, pues desde que hemos empezado a estudiar electrónica, sabemos que existen unos materiales que se llaman semiconductores. En este caso, pues tenemos silicio, galio, germanio y muchos, ¿vale? Bueno, ¿cómo se comportan los semiconductores? Pues conducen la corriente dependiendo de ciertas condiciones, ¿vale? Dependiendo de la temperatura, ya lo hemos visto con las NTC, con la luz, con las LDR, puede haber otra serie de condiciones. Entonces, dependiendo de esas condiciones, se convierten en conductores. Vamos a ver los diodos, que es un caso particular de los semiconductores, porque estos conducen no dependiendo de un entorno físico, como pueda ser mayor o menor temperatura o la luz, sino dependiendo de cómo se coloquen en un circuito. Entonces, para que un diodo conduzca la corriente, se tiene que colocar de manera que el ánodo, que es esta parte de aquí, y el cátodo estén correctamente polarizados. Es decir, para que deje pasar la corriente hay que colocar el ánodo en la parte positiva de la pila de una batería y el cátodo en la parte negativa. Entonces, este sería el dibujo de un diodo real y el símbolo, como veis, es un triangulito. De manera que corresponde la punta del triángulo o de la flecha corresponde con la parte del negativo. De manera que es fácil de entender que la corriente tiene que circular en el sentido de la flecha. ¿De acuerdo? Un diodo LED es exactamente igual, pero la única diferencia, que es bastante importante, es que además de dejar conducir la corriente solo en un sentido, pues emiten luz. Hace años pues solo había algún tipo de LED de color rojo, verde, amarillo, pero hoy en día ya existen de muchos colores, incluso blancos, incluso han conseguido tener tanta potencia que se utilizan en los faros de los coches. ¿Cómo se distingue en un LED cuál es el ánodo o el cátodo? Porque claro, no tenemos el dibujito que teníamos anteriormente, que es el que nos indica cuál es el cátodo, que es esta banda blanca. Entonces en los LED es muy sencillo porque el ánodo es la patilla más larga, ¿vale? Cuando tengamos un LED veremos que hay una patilla que es más larga que la otra, pues esta es la que conectar en el lado positivo para que luzcan. De manera que cuando yo coloco un diodo, por ejemplo en estos circuitos, si lo conozco polarizado positivamente, quiere decir que estoy colocándolo correctamente, la corriente va a poder circular, es como una válvula, y en este caso, por ejemplo, pues esta lámpara luciría, porque deja pasar la corriente. Este circuito es teórico porque evidentemente si yo, sabéis que si pongo un diodo lo tengo que proteger con alguna resistencia porque si no se quemaría. Pero bueno, para el ejemplo vale. Mientras que si coloco el diodo al revés, fijaros bien que la parte positiva está encontrándose con la punta de la flecha, entonces no está dejando pasar la corriente. Entonces aquí se comporta como si fuera un circuito abierto. Bueno, en los apuntes tenéis ejemplos, tenéis nuevamente el dibujo del diodo y del LED, tenéis el símbolo y tenéis algunos circuitos de ejemplo para que veáis cómo funciona. Con esto, pues ya deberéis estar preparados para resolver algunos ejercicios sencillos. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego.